Abra tu Biblia en Efesios, por favor. Efesios. Si tú no sabes dónde está Efesios, dile a la persona que está a un lado de ti que te ayude a encontrar Efesios. Pero hoy vamos a comenzar con una serie de estudios basados en esta carta que Pablo escribe a la iglesia que había nacido en la ciudad de Éfeso, una de las ciudades que llegó a ser de las más importantes en el mundo antiguo, llegada a ser considerada inclusive en su momento como la capital de Asia, ¿verdad? Y en esta ciudad y bajo la predicación y el liderazgo del mismo Pablo, nace una iglesia que también se convertiría en una de las iglesias más importantes por lo que llegó a representar y por los pastores que llegaron a pastorear a esta iglesia. Pero por la cual, no siendo uno de los pastores principales Pablo, pero por obediencia a Dios, Pablo había tenido que salir de Éfeso, había tenido que dejar la ciudad, había tenido que dejar el liderazgo. Y ahora, años después, y desde una prisión, les va a escribir para animarles, pero también para compartir con ellos la situación actual en la cual él se encuentra, porque como te mencionaba anteriormente, él se encontraba preso y Pablo va a tomar el tiempo, y cuando lleguemos a ver esto, vamos a ver lo que significó el que el Pablo abriera su corazón delante de ellos compartiendo su situación actual. Pero también va a escribir para animarles y para de alguna manera manifestarles su amor a través de estas palabras. Así que prepárate, porque durante varias semanas vamos a estar profundizando en una de las cartas de mayor peso en cuanto a revelación y contenido teológico que el apóstol Pablo pudo llegar a escribir. Y el título de toda la serie es Inexplorado. Inexplorado, porque una de las frases claves que Pablo va a utilizar en la carta es en los lugares celestiales. Y vamos a ver qué es eso, y vamos a ver qué es lo que Pablo quiso decir al mencionar estos lugares celestiales, bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y entonces, así se llama la serie, ¿verdad? Inexplorado. Y quiero comenzar con esto, simplemente para darnos una idea de lo importante que es esta carta. Uno de los más reconocidos comentaristas y teólogos que han estudiado, que estudiaron por décadas, llegó a decir, F. Bruce, y si puedes poner la primera, dice que la carta a los Efesios es la piedra de mayor valor en la sólida estructura de la enseñanza de Pablo. La piedra de mayor valor en la sólida estructura de la enseñanza de Pablo, mientras que William Barclay, otro reconocido comentarista, le asignó el título de la reina de todas las cartas. La reina de todas las cartas. Entonces, chécate el documento tan importante que hoy tú y yo podemos tener en nuestras manos. Y me encanta ver descripciones como estas, porque nos ayudan a dimensionar y nos ayudan a darle el peso a cada palabra revelada a través de esta carta. Desde el versículo 1 hasta la última palabra del capítulo 6 va a tener un peso, va a tener un valor impresionante para tu vida y para mi vida, que si logramos captar, entender y hacerla nuestra, llevarla a nuestro corazón, entonces estaremos dando un gran paso en nuestra madurez como cristianos. Y quiero comenzar leyéndote este pasaje. Acompáñame a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos,
según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ok, Efesios. A diferencia de otras cartas que el mismo Pablo va a escribir, la carta a los Efesios no tiene no tiene el propósito de atacar, de corregir o de confrontar alguna problemática específica que se hubiera presentado al interior de la iglesia y que de alguna manera estuviera generando algún tipo de división o de controversia, como quizá lo pudo llegar a ser primero los Corintios, como lo pudo llegar a ser Gálatas, que el mismo Pablo va a llamarles la atención y va a terminar diciéndoles Gálatas insensatos. Comenzando con esto, terminaron con esto. Pero Efesios no ataca una problemática específica, no trata de corregir nada equivocado que se esté filtrando al interior de la iglesia. De hecho, la carta de una forma no directa, pero se le puede llegar a considerar una carta universal. Es decir, que aunque está escrita y aunque está dirigida específicamente, pensada en los Efesios o en las iglesias de Éfeso, es una carta que por su contenido fácilmente se podía adecuar al contexto de cualquier iglesia. Es una carta que sin duda se puede adecuar a nuestro contexto como iglesia. Y esto termina volviéndose súper importante porque eso le permite a Pablo no estar limitado a un tema específico, por lo que de alguna manera esto termina convirtiéndose de manera increíble en la plataforma a través de la cual Pablo va a poder desbordar el fuego que había o que ardía en su corazón con referente a dos temas centrales: Jesús y la iglesia. Jesús y la iglesia. Para Pablo estos dos temas eran lo que lo movía, era lo que hacía arder su corazón. Jesús y la iglesia. Y esto termina dándole un peso súper profundo a la carta, porque Efesios, como quizá ninguna otra carta del Nuevo Testamento, nos va a permitir tener una visión cristoabarcante, en donde Jesús es posicionado como el origen y como quien tiene toda la autoridad sobre la iglesia, pero al mismo tiempo lo posiciona como la meta misma de la iglesia. En otras palabras, Pablo entiende que el propósito de la iglesia, una iglesia relativamente nueva, una iglesia que está surgiendo y que más o menos, como lo comentábamos la semana pasada, a través del pueblo de Israel, un pueblo que al salir de Egipto tiene que comenzar a descubrir ¿cómo es este Dios y qué es lo que le espera de ellos? De la misma manera, esta iglesia que nace en el Pentecostés comienza a tratar de entender, a descubrir a cuál es el verdadero propósito de la iglesia, por qué Dios los llamó. Y entonces Pablo con esta carta quiere enseñarles a los de Éfeso, y a nosotros el día de hoy, que nuestro propósito como iglesia, y ojo, este es otro tema central en las cartas de Pablo. Pablo no habla de manera individual. No dice, tú tienes que hacer esto, tú tienes que convertirte en esto. Es la iglesia, el cuerpo, lo que Cristo compró con su sangre. Entonces, el propósito de Pablo es hacerle entender a la iglesia que está llamada a convertirse en el reflejo y dar evidencia de lo que ahora es en Cristo. Por eso, si te fijas, y como vamos a estar estudiando a lo largo de la carta, una de las frases más recurrentes del apóstol Pablo va a ser esto:
en Cristo. En Cristo. Esta carta está llena de esta frase. En Cristo, en Él, en Dios, en el Padre. Cada vez que tú veas eso, márcalo en tu Biblia. Es más, si quieres que te deje tarea, puedes tomar esta carta y estarla leyendo durante la semana, ¿verdad? Porque vamos a estar aquí, no nos vamos a mover por varias semanas. Entonces, si tú quieres hacerlo, puedes tomar tu Biblia y todos los días leer algunos versículos, ¿no? Y ya el domingo que viene ya vas a tener contexto de qué es lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Y marca cada vez que diga en Cristo o en Él o cosas parecidas a esa. Porque ese es el eje central de la carta, en Cristo. Ustedes son santos en Cristo, ustedes son adoptados en Cristo, ustedes tienen una herencia en Cristo. Por eso una de las primeras cosas que Pablo hace desde el versículo 1 es ubicarnos profundamente en nuestra identidad para que entonces podamos tener la capacidad de reflejar lo que ya somos. Y ojo con esto, no lo que un día vamos a llegar a ser, no lo que un día vamos a alcanzar, sino lo que ya tú y yo somos posicionados en Jesús. Y quiero que veas lo interesante de esto, porque lo primero que Pablo va a hacer como prioridad es comenzar a construir sobre la base, no sobre la base de lo que hacemos, sino sobre la base de lo que somos, de lo que somos. De hecho, si pudiéramos sacar el libro de Efesios de la Biblia y comenzar, como lo haría un médico, a diseccionar las partes de la carta, vamos a encontrar que los 3 primeros capítulos van a hablar de manera increíble y fascinante de todas aquellas cosas que Dios ha hecho por nosotros y de todo lo que Dios nos ha dado. Y los siguientes 3 capítulos, los capítulos restantes, hablan de lo que su iglesia es llamada a hacer en base a lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos dio primero. Es decir, Pablo va a poner la base, va a poner la estructura y nos va a decir: Dios ha hecho esto, Dios les ha dado esto, el resultado es que ahora ustedes vivan, se comporten, piensen, actúen de esta manera. No por sus fuerzas, no por su capacidad, sino porque ahora ustedes tienen lo que necesitan para poder vivir de acuerdo a lo que Dios espera. Y me encanta, porque eso significa que Dios mismo es quien nos va a capacitar y quien nos va a dar todo lo que necesitamos para poder responder justamente a sus expectativas. Por eso, como leíamos ahorita en el versículo 20, dice: según el poder que actúa en nosotros. Según el poder. Hay poder, y no quiero que se escuche esto así como humanista, pero hay poder en ti. El poder del Espíritu Santo. El poder, dice el mismo Pablo, el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, es exactamente el mismo Espíritu que ahora está habitando en ti. Entonces no hay nada imposible. Entonces no hay nada que ese Espíritu, si pudo levantar a Jesús de los muertos, no hay nada que ese Espíritu Santo habitando en tu corazón no pueda sanar, no pueda transformar, no pueda redimir, no pueda dar lo que necesita. Y por eso, en algún punto de nuestro estudio vamos a encontrarnos con un Efesios 3:10 que nos va a decir que Dios nos creó en Jesús para que podamos representar fielmente su imagen a través de las cosas que hacemos, las cuales Dios mismo preparó de antemano. Es decir, tú y yo ni siquiera inventamos cosas nuevas, sino que Dios ya las preparó de antemano, ¿no?
Decía Charles Spurgeon, si has visto algo bueno en mí, es Cristo. Si has visto algo en mí, soy yo, Charles. Y es exactamente eso. Todas las cosas buenas, todo lo que pueda salir de bueno en ti, no es por ti, es por Él. Y no sé si estás conmigo en esto, pero personalmente esto es algo que me reta y me anima, porque eso significa que el proceso en el cual ahora tú y yo estamos no solamente se va a enfocar en un simple cambio de comportamiento o de conducta, no solo se va a enfocar en que tú y yo dejemos de hacer ciertas cosas para comenzar a hacer cosas nuevas. No solo se enfoca en dejar de portarme mal para comenzar a esforzarme y empezar a portarme bien. El proceso en el que ahora estoy tiene como prioridad, por medio del Espíritu Santo, transformar lo que soy, transformar mi interior a través de una nueva identidad, a través de una nueva visión y una nueva forma de pensar, con la cual ahora tengo la capacidad de seguir las huellas de Jesús, para entonces sí, comenzar a vivir de la misma forma en la que Él vivió. Bajo esa santidad, bajo ese amor, bajo esa sujeción a la autoridad, bajo esa bondad, bajo esa ver a los demás como superiores. Pero mientras Dios no transforme nuestro interior, mientras tú y yo más bien no abracemos esa nueva identidad que Él pone hoy delante de nosotros, el seguirlo va a ser imposible. Y sabes, tristemente, muchas veces nos enfocamos mucho más en simplemente tratar de cambiar nuestra conducta. Híjole, ahora sí, el castigo que me pusieron estuvo bueno. ¿Sabes qué? Ya no voy a hacer esto. Dijo, ahora sí, ya me tengo que portar bien, porque me dijeron que si me portaba bien me iban a dar no sé qué. Me dio mucha risa porque el lunes pasado hablé con uno de los niños y le dije, oye, felicidades. El día de hoy no tuvimos problemas contigo, hay muchas cosas todavía que mejorar, pero conforme vaya pasando el tiempo y conforme vayas entendiendo quiénes somos, quién eres, esas cosas se van a ir ajustando, pero por hoy quiero felicitarte. Y me dice, ¿le vas a decir a no sé quién que me porté bien? Y yo, ¿por qué? Es que me dijo que si me portaba bien durante no sé cuánto tiempo me iba a llevar a X lugar. Ok, yo le digo, no te preocupes. Y digo, no estoy juzgando eso, no estoy criticando eso para nada. Pero muchas veces nuestro enfoque, nuestra prioridad es simplemente tratar de cambiar algo externo, olvidando que lo que hacemos termina siendo el reflejo de lo que somos. Y el simplemente tratar de cambiar el comportamiento termina convirtiéndose en algo con lo cual voy a tener que luchar y con lo cual voy a tener que avanzar en mis propias fuerzas y con mis propios recursos. Y sabes, eso no va a durar mucho. Basta simplemente con un leve descuido. Basta simplemente con un instante de debilidad, basta simplemente de estar con las personas equivocadas para ceder y volver a abrazar esos hábitos que una vez más van a terminar por envolverme y esclavizarme. Porque es en mis fuerzas, porque es en mis recursos, porque es algo que simplemente estoy tratando de podar, cuando lo que se necesita es arrancar desde la raíz. Y tú y yo, o más bien más que yo, tú eres experto en esto.
porque constantemente te están mandando a vamos a hacer aseo general y vamos a arrancar la hierba que está creciendo en donde no tiene que crecer, ¿no? Y si simplemente le pasas la máquina por encima 2, 3 lluvias y eso va a estar otra vez igual, entonces ¿qué tienes que hacer? Arrancar de raíz. Y es lo mismo acá. No bastan mis buenas intenciones, no bastan mis ganas de cambiar por fuera. Tiene que ocurrir primeramente un cambio interno. Y entonces cuando tú y yo tratamos de cambiar en base a nuestras fuerzas, en base a nuestra capacidad, lo único que va a generar es que va a terminar poniendo un peso súper pesado sobre nosotros. Y el seguir a Jesús simplemente se va a convertir en algo súper difícil, o algo que simplemente ya no va a entrar en mi lista de necesidades, despreciando lo que Él me ofrece, pero al mismo tiempo asignándole valor a cosas que no tienen ningún valor y buscando en ellas la plenitud que solamente en Jesús puedo llegar a tener. Entonces tienes que saber esto, porque lo que hoy eres es la semilla que va a dar fruto a lo que haces. Y de acuerdo a la revelación que Pablo nos hace a través de esta carta, es que si yo no abrazo esta nueva identidad, esta nueva forma de ver las cosas, esta nueva manera de pensar que nace de lo que Dios ha dicho que yo soy, simplemente será imposible que yo viva apreciando y disfrutando de las bendiciones espirituales que el día de hoy Jesús me ofrece y que en Él puedo tener. Entonces, ojo con esto, porque cada decisión, cada paso que yo esté dando va a ser un eco en la eternidad, porque siempre irán en una de dos direcciones. Van a ir o van a reflejar que sigo esclavizado y que sigo atado a una vieja naturaleza en donde no puedo ver la hermosura que hay en Jesús, o para reflejar que vivo en la nueva identidad que solamente Jesús puede darme, siendo Él mi mayor deleite. ¿Qué identidad has abrazado hoy? Y quiero cerrar con esto. Una famosa escritora llamada Joyce Meyer, o algo así, no sé si has escuchado de ella, habla de cómo durante gran parte de su niñez, tristemente, fue abusada, tanto sexualmente como emocionalmente, por alguien muy cercano a su familia. Así que cuando cumple 14 años, más o menos, ella decide irse de su casa para terminar con el abuso y el sufrimiento y el dolor que eso estaba generando en ella. Y obviamente una niña de esa edad, con esas heridas tan profundas en su corazón, pero sobre todo con una identidad completamente destrozada y distorsionada, la llevó a tomar decisiones que nunca debió tomar, decisiones equivocadas. Comenzó a probar y comenzó a vivir cosas que ningún ser humano, bajo ningún contexto, debería probar y debería de vivir. Simplemente comenzó a caminar de error en error, buscando algo que sanara esas heridas, buscando olvidar ese pasado, buscando deshacerse de ese sufrimiento que el abuso había generado en ella. Pero Jesús lo cambia todo.
y en su misericordia, y a pesar de sus errores, y a pesar de sus heridas, y a pesar del daño y del odio que ella venía cargando en su corazón, Jesús la rescató y la llamó a una nueva vida, a una nueva identidad. Y hoy es una mujer completamente restaurada que escribe y que ayuda a personas alrededor del mundo a través de sus libros. Y ella tiene un libro que se llama Belleza en lugar de cenizas. Belleza en lugar de cenizas, si quieres leerlo, por ahí lo encuentras. Y el título del libro nace de esto. Nace de cómo al abrazar la nueva identidad que Jesús le ofreció como hija amada, de esa identidad que nace de saber que a pesar de sus errores había sido perdonada y aceptada, ahora tiene la capacidad de entregarle las cenizas de su pasado a Dios, para que Él comenzara a reescribir su historia y hacer algo nuevo y bello en su futuro. Cuando ella abraza esta nueva identidad, y sabes, eso es algo que nadie más va a poder hacer por ti. Eso es algo que tú tienes que decidir hacer. Dios te da su espíritu y puede tu Espíritu Santo habitar en él, habitar en ti. Pero eso no significa que tú vas a dar el paso y que vas a comenzar a verte verdaderamente como un hijo o una hija amada. Eso no significa que verdaderamente tú vas a comenzar a verte como aceptado o aceptada. Tú tienes que dar ese paso. Tú tienes que decir, lo creo. Lo creo. Creo que Dios me ama. Creo que Dios me ha aceptado. Creo que Dios ha borrado mi pasado o ha restaurado mi pasado. La pregunta es, ¿qué identidad estás abrazando hoy? Y sabes, si hoy hay en tu corazón, o si hoy sientes más un peso de soledad en tu corazón, si hoy crees que no eres amado o amada, si crees que tu presente tendría que ser diferente, entonces estás viviendo en el terreno y estás experimentando las consecuencias de un desprecio de la identidad que Jesús te ofrece. Porque cuando abrazamos esa identidad, verdaderamente podemos sentir el amor de Dios por nosotros, por sus hijos. La buena noticia es que hoy Jesús sigue ofreciéndonos, sigue dándonos esa nueva identidad que nos hará sentir verdaderamente amados, escogidos y perdonados, de manera que podamos tener la capacidad de que Él nos creó con un propósito mucho más grande de lo que quizá hoy puedes ver o entender. Y déjame leerte lo que dice Salmo 139. Puedes buscarlo o simplemente escuchar o leerlo ahí en la pantalla. Salmo 139, 13 al 18. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de mí mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero,
se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Y sabes, recuerdo el día que nos dijeron que Ginger estaba embarazada, ¿no? Obviamente fue una explosión en ese instante, fue una explosión de alegría y de agradecimiento a Dios por ese milagro. Y recuerdo que Ginger estaba acostada en la mesa de exploración con el gel que le ponen, y nosotros estábamos preocupados porque acabábamos de llegar de los Estados Unidos y en los Estados Unidos Ginger comenzó a tener unos dolores en el vientre bajo. Pensó que eran cólicos del ciclo normal de las mujeres, pero me dice, es que nunca he sentido un dolor como ese, déjame ver si se me pasa, etcétera. Llegamos a México, como a los 2 días fuimos al doctor preocupados, ¿no? Pensando que era otra cosa. Y entonces la doctora está ahí con el ultrasonido viendo la pantalla y nos dice, felicidades, usted está embarazada, señora, ¿no? Y recuerdo que yo nada más tomé la mano de Ginger y me le quedé viendo a la pantalla y yo decía, pero ¿dónde? ¿No? Porque si has visto un ultrasonido, especialmente de un bebé, de un embrión en formación, se ve todo gris y negro, o sea, ni siquiera hay colores, es gris y negro borroso. Y la doctora empieza a dar clic en un mouse, ¿no? Y lo empieza a medir y nos dice, tiene 8 semanas de gestación, no sé qué, cosas, ¿no? Ginger voltea a verme con lágrimas en sus ojos, obviamente de felicidad. Yo simplemente le aprieto la mano fuerte, o a lo mejor estaba llorando porque le apreté tan fuerte la mano, no lo sé. Pero fue un momento increíble, fue una noticia que literalmente cambió nuestra vida. Pero junto con esa alegría, nació un amor que comenzó a desbordarse de lo más profundo de mi corazón por ese pequeño embrión en formación. Así, al instante, por mi cabeza nunca pasó la idea de decir, ¿sabes qué? Pues por lo menos deja que nazca. Por lo menos deja que tome forma. Por lo menos déjame saber si va a ser niño o niña. Por lo menos déjame ver si va a llenar mis expectativas, y si sí, pues entonces comienzo a amarla, comienzo a dosificar mi cantidad de amor por él o ella. Porque ahorita no lo puedo amar, mira, ni forma le hallo. ¿Cómo voy a amar eso? No, simplemente en ese momento nació un amor profundo e incondicional por alguien que hoy yo puedo llamar mi hija y ella me llama papá o Quique de repente, ¿no? Y eso me vuela la cabeza, porque si yo siendo quien soy, si yo con mis heridas, si yo con mi necedad, si yo con mi corazón muchas veces endurecido, si yo con lo que vengo cargando tuve la capacidad de amar de esa manera, solo piensa el amor que desbordó del corazón de Dios mientras te formaba. Piensa en cómo Él te veía con esos ojos de amor y ternura mientras entretejía cada parte de tu ser y decía, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, yo te escogí, yo te formé, eres mío o eres mía. Y tienes que saber esto, porque tal vez has pasado por temporadas en tu vida que te han marcado profundamente.
No lo sé, probablemente la persona que se supone que tenía que amarte simplemente no te amó. Probablemente hoy estás viviendo un presente con el cual nunca soñaste vivir. Pero sabes, Jesús lo cambia todo. Y a pesar de lo que hoy estás pasando, hoy tienes que saber que fuiste diseñado por Él y en Él, y que nada de lo que has vivido o de las decisiones que has tomado hasta el día de hoy condicionan o limitan el amor de Dios por ti. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a salir de aquí? ¿Cómo vas a vivir el resto de tu vida? ¿Como alguien que es esclavizado y atado por las circunstancias? ¿O saldrás de aquí viéndote como Dios te ve y caminando bajo la identidad de hijo amado, perdonado y escogido? ¿Cómo vas a vivir tu vida? ¿Bajo qué identidad?